tenemos una guía de preguntas, puede que se vaya a otro lado la entrevista, pero más o menos queremos encaminar. Nosotros tenemos poco conocimiento sobre la educación secundaria en contexto de encierro, particularmente en la cárcel. Entonces, usted nos comentó ayer que usted había ejercido docencia. Sí, en nivel primario. En nivel primario. Y la pregunta sería, ¿cuánto tiempo usted tuvo? 7 años. ¿Y qué la llevó a dar clases ahí? ¿Interés personal? ¿Sí quiere No, sí, tiene que ver primero con una carrera de Derecho que yo hice hasta 6º año, inconclusa por razones muy personales. No la terminé la carrera, bueno, y docente soy desde los 19 años, ejercí la profesión desde muy joven. Entonces, bueno, era como una buena combinación, digamos. A mí siempre me interesó mucho el tema penal y el régimen carcelario, desde la época que era estudiante de Derecho. Entonces, bueno, fue como una asignatura pendiente que quedaba trabajar en cárceles, porque yo he trabajado en todas las escuelas primarias, públicas, privadas, especiales, urbanas, marginales, rurales, bueno. Entonces cuando ingreso a trabajar en adultos, que hace de esto ya como 20 años, bueno, adultos es un mundo absolutamente distinto, ¿no? En cuanto a la formación, digo, profesional. Nosotros, imagínense que no había los institutos de formación en aquella época, yo ya tengo 33 años de servicio, te imaginas que nada tenía que ver con especificidad en ningún contexto. O sea, el profesor de nivel primario está habilitado para trabajar en el nivel primario, en cualquier escuela, en cualquier condición, en cualquier lugar. Sí. Entonces, bueno, trabajar en adultos fue todo un desafío y un aprendizaje y un empezar de cero en relación a la formación, ¿no? Y a la cuestión metodológica y a una mirada distinta también de la educación, trabajar con un adulto, cuando en realidad alfabetizar a un adulto cuando en realidad yo había estudiado para trabajar con un niño de 6 años, ¿no? Claro. Tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Bueno, trasladado a la situación de adulto a la privación de la libertad fue otra cuestión a resolver y que a mí me motivó a decir, bueno, vamos en esta dirección. Me interesó muchísimo más adultos. Cuando yo empecé a trabajar en adultos, dejé de trabajar en las escuelas primarias comunes. Y hoy en día los docentes necesitan alguna capacitación para acceder. En realidad no es exigible estatutariamente todavía, pero espero que lo sea no dentro de mucho tiempo más. Claro. Para mí, a ver, la Ley de Educación Nacional hace un avance y para mí importantísimo el reconocimiento de las modalidades. Y con el reconocimiento de las modalidades, directa o indirectamente, instala la necesidad de formación específica. Porque si se reconoce como modalidades la educación rural, adultos, hospitalarias, privación de libertad, indirectamente está hablando de especificidades que debe ser contemplada desde la formación, porque si no queda solo en la letra de la ley. Claro. De hecho que eso genera un montón de demanda de formación específica. En Córdoba lo tuvimos, y en muchas provincias del país, con la implementación del postítulo de educación en contextos de encierro, que la primera corte se dicta en Córdoba en el Cabret y la segunda en el Simón. De ahí, bueno, conocemos a Luciana y a mucha gente del Simón Bolívar que no solo hizo este trayecto formativo, sino que demostró un interés especial en esto, ¿no? Sí. Y bueno, pero claro, faltan otras cuestiones, como decir, una firme decisión política de sostener proyectos formativos de nivel superior. Porque hasta ahora solo es una propuesta a nivel nacional que las provincias la toman o la dejan. Entonces esto tiene que instalarse como política de Estado, ¿me entendés? Como, a ver, la formación específica no es una cuestión menor si hay una ley que reconoce una modalidad. Exactamente. Va de la mano.
Y dentro del contexto este carcelario, ¿cualquier recluso puede estudiar? Todos. Absolutamente todos. No hay ningún tipo de requisito. No. Ninguna limitación porque dentro de las cárceles tenés todos los niveles de formación. Primario, secundario, terciarios, técnico, universitario. ¿Igual esto se cumple dentro de las cárceles o generalmente? Mayoritariamente. Sí, mayoritariamente sí. El tema es que, bueno, tienen que estar dadas ciertas condiciones, entre ellas las más importantes que son estructurales, edilicias, que tienen que ver con los espacios asignados a educación. Claro. O sea, el servicio penitenciario tiene, por ejemplo, en todas las cárceles, talleres de formación profesional, capacitación en oficios, en fin, se le trata de tener el mayor tiempo que la persona está detenida ocupado en algo. Claro. Entonces, estamos hablando de personas adultas, con lo cual la educación es el ejercicio de un derecho, no es una obligación como en el joven, adolescente, niño, que es una obligación de los padres de concluir con los estudios obligatorios, que es el secundario. Un adulto ejerce un derecho, no es una obligación, no es una cuestión impuesta, con excepción de algunos casos donde el juez, por el escasísimo nivel de escolaridad que puede tener una persona, obliga desde la causa judicial la asistencia a la escuela primaria, Claro. por lo general, ¿no? ¿Y qué, no, que te iba a preguntar, qué cree usted que lleva a los reclusos a estudiar, digamos? ¿Por Muchas qué? razones son. En principio, uno tiene la posibilidad de hablar con cualquier persona detenida y te dice que la escuela es el único espacio de libertad en el Dentro de- contexto. Claro. Es reconocida como tal, no necesita demasiadas inquietudes, ni iniciativas, ni incentivos para ir a la escuela. Sí. En esa escuela se siente respetado, escuchado, contenido. Es un espacio donde entabla otros vínculos, donde sale de la celda. Claro. Entonces la escuela aún dentro en el corazón del penal es un espacio distinto. Claro, en el único momento que se sienten libres ellos. ¿Sí? ¿Y es un porcentaje alto de personas que estudian? Mira, en Córdoba en este momento hay 6.300 personas más o menos detenidas, una cifra aproximada. Nosotros entre escuela primaria y secundaria tenemos más de 2.700. Pero además tenés universidades públicas y privadas, porque también hay algunas universidades privadas que están trabajando, los estudiantes son becados, obviamente por cuestiones económicas, y bueno, pero sí es un porcentaje importante de estudiantes. Y una vez que concluyen, ya sea los estudios primarios y secundarios, el hecho de que cuando ya son libres, ¿cómo se puede fomentar o cómo se encausa el hecho de que ellos tengan antecedentes penales para poder llegar a tener un trabajo en blanco? Esa es toda una discusión legal en principio y una discusión política después. ¿Por qué legal? Y porque no es la realidad que una persona sale, cumple con la condena. Es decir, si vos, en términos prácticos, una persona cumple con su condena, ya no le debe nada a la sociedad. Cumplió con la condena. Ese es el sentido de la condena. Es el castigo social por el delito cometido. Hay una corriente que dice, si vos ya cumpliste con esta condena, no se le debe nada a la sociedad, recuperás tu estado y te volvés a insertar a la sociedad. Yo soy medio enemiga de hablar de las políticas reconocidas, de la reinserción, de la rehabilitación, de la resocialización, porque en realidad no es tan así, pero es otra discusión, una discusión más fina, es decir, yo no voy a resocializar, la cárcel es parte de la sociedad. ¿Sí? O sea, el ciudadano no perdió su condición de tal por haber perdido la libertad, ni ha perdido los derechos, solo el de movilidad, el de libre disposición del tránsito, ¿sí? Pero el único que ha perdido por una sentencia judicial. Entonces, cuando las personas recuperan la libertad,
por 10 años quedan sus antecedentes penales. Entonces, se es contradictorio o desde lo discursivo se dice una cosa y desde la práctica sucede otra. Porque si vos vas a emplearte a cualquier lugar, lo primero que se solicita es un certificado de antecedentes, que nunca lo vas a tener. Con lo cual, directa o indirectamente, se sigue excluyendo. La cárcel estigmatiza. Sí, eso. Y te sigue apartando aún en libertad, aún estando en libertad. Porque si uno no tiene una posibilidad propia, un medio propio para desarrollarse, para plantear un proyecto futuro, para autogestionarse, un trabajo, y vas a depender siempre de que alguien te contrate y te dé un trabajo, obviamente que indirectamente te obliga a volver a delinquir. Entonces es un círculo vicioso. Se entra por una puerta y se sale por la otra. Y vuelvo. Entonces, cuando nosotros hablamos, y fue una preocupación de la escuela en sus discusiones desde hace tiempo ya, cuando nosotros veíamos con cierta preocupación índices muy altos de reincidencia, nos preguntábamos qué estamos haciendo como escuela. Y las discusiones fueron importantes tanto en un argumento como en el otro, es decir, no estamos haciendo nada, lo estamos haciendo todo mal, porque no puede ser que la persona recupere la libertad y vuelva a caer. ¿Qué estamos dando? ¿Qué herramientas se les da a estas personas para que no lo vuelvan a...? Sin embargo, otra posición decía, y bueno, la escuela no puede asumir a título institucional las conductas privadas de las personas, cada uno elige y decide lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, si nosotros asumimos este alto índice de reincidencia como un fracaso institucional, y bueno, la escuela tampoco tendría ningún sentido. ¿Sí? ¿Y ustedes notan, digamos, que una vez que ellos hayan avanzado con el tema del estudio, logran un cambio? En muchos casos sí, y en otros no. Por eso te digo que es una discusión mucho más profunda en relación al índice delictivo en este momento. ¿Cuáles son las elecciones? ¿Cómo podemos pensar nosotros que hay personas que han hecho hasta carreras universitarias y recuperaron la libertad y volvieron a delinquir? Entonces, también es inevitable que uno se ponga a pensar, ¿es verdaderamente esto una herramienta que cambie las...? Bueno, y ahí entran a tallar teorías jurídicas también que te hablan de otras cuestiones. O sea que la persona tiene posibilidad de modificar, la educación hace lo propio, pero hay condiciones personalísimas que determinan la conducta de las privadas y ya está. Hay muchísimas personas profesionales detenidas. Se supone que si vos sos un profesional, vas a evitar por todos los medios de delinquir para llegar a ese lugar. Sin embargo, hay muchos más de los que uno cree. Bien. Y por ejemplo... Lo que pasa es que uno asocia, que eso también es un error, asociar los niveles de pobreza, de indigencia con la delincuencia. No necesariamente es así. La cárcel es un lugar que todos podemos habitar, cualquiera, y cualquiera sea su nivel de formación. Nadie está exento de ese lugar. Pasa que uno rápidamente, vos decís, es pobre, es indigente, no tiene escuela, es ladrón, es delincuente. Es así. Es como 2 más 2, 4. Y no es así. No es así porque hay muchísima gente que aún en esas características no delinque. Y hay mucha otra gente que siendo profesional sí lo hace. Y hay mucha gente que perdiendo la libertad accede a la educación y hace un cambio en su vida y cuando sale tiene una perspectiva diferente. Hay otros que no. Entonces eso vos te das cuenta que en definitiva es una cuestión que atañe a las decisiones personales. Y uno es libre de elegir hasta eso, si delinque o no. Sí. Y ahora uno como una postura de docente,
¿Tendríamos que tener alguna consideración especial para este tipo de alumnos particulares? Por ejemplo, ya sea en abordaje de contenidos, ¿de qué forma se contextualizan esos aprendizajes para que sean significativos en realidad? Mira, nosotros tenemos desde el año 2011 el currículum específico de la modalidad de adultos, que está pensado precisamente, en 3 años. Está pensado un trabajo areal, es una mirada integral de lo curricular, se sale del formato habitual del secundario, que es absolutamente disciplinar, con lo cual fragmentado. El de adultos no, precisamente porque el adulto tiene bagaje de conocimientos de la vida, de la calle, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea nuestra? Nosotros nunca pensamos en Córdoba, en otras provincias sí, en tener un currículum específico para la modalidad en contexto de encierro. Hay quienes decían, sí, nosotros debemos hacer un recorte de lo curricular, porque acá hay gente que está 10 años detenida, 15, 20 o toda la vida. Sin embargo, la mirada es un poco más amplia. Uno debe poder formar dentro de las cárceles para una vida fuera de las cárceles. Es decir, la mirada que se tiene desde lo curricular, los aprendizajes te van a servir estando privado de libertad o estando en libertad. Porque si no, sería una mirada muy recortada del currículum de la modalidad, ¿me entendés? Yo tendría que tener un currículum para el que va a estar 5 años detenido, para el que va a estar 15, para el que va a estar 25. O para el que entra hoy y se va mañana. Entonces, tendríamos que tener tantas propuestas curriculares como personas detenidas. Entonces, esto es una mirada bastante más amplia, insisto. Esta persona puede terminar en contexto de privación de libertad sus estudios obligatorios, secundarios o fuera, y te habilita la formación para insertarte en cualquier escuela de la modalidad fuera de la cárcel. Si no, seguiríamos cerrando cada vez más la posibilidad, y en vez de ser estas escuelas inclusoras, serían cerradas en sí mismas, ¿me entendés? Sin ninguna posibilidad de incluir a la persona fuera del sitio. ¿Y utilizan algún tipo de estrategias para motivar a los mismos estudiantes, digamos? Mira, la escuela de adentro no es muy distinta de cualquier escuela fuera de la cárcel, con las características propias, por supuesto que se distinguen, ¿no? Más que con las estrategias, tiene que ver con las posibilidades de tener el estudiante todos los días, de poder garantizar determinada cantidad de horas que no siempre se puede garantizar. Tienen un sinnúmero de otras razones que ver en esto de la permanencia. La escuela de adultos no es la escuela conocida afuera, donde vos aprobás, entre otras cosas, porque tenés el 80% de asistencia. No, claro. En adultos ni afuera ni adentro de las cárceles la asistencia es determinante para aprobar o no una materia. O el año, o sea, y lo mismo incluso en relación a la movilidad de los estudiantes. Claro. La movilidad dentro de las cárceles no es distinta de la movilidad fuera. Claro. Y utilizan, hay distintos proyectos, ¿no? También dentro de la cárcel. Claro, se trabaja por proyectos, y más que nada se está intentando ahora trabajar por proyectos areales. Entonces, si bien el secundario son 3 años, la modalidad lo establece de esa manera, y se tienen los espacios curriculares, las asignaturas y una carga horaria claramente diferenciada, las posibilidades dentro son similares al trabajo que se puede llevar en cualquier otra escuela. Por supuesto que ahí hay otras cuestiones, que por ejemplo vos decidís ingresar un pendrive porque llevas ahí material, en la cárcel no lo podés hacer. Entonces hay que pedir autorización para que lo ingrese, para que lo revisen, qué información llevas, dónde lo vas a pasar, en qué ocasión, bla, 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 bla. Entonces todo eso son inconvenientes a la hora de trabajar, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Las cárceles tienen
computadoras, tienen material bibliográfico necesario porque todas tienen bibliotecas. Bueno, los profesores se las rebuscan de alguna manera como para llevar el material que se necesita para trabajar, fotocopias, lo que fuera, porque la gente adentro no tiene esa posibilidad. Sí. Y en esto de las condiciones edilicias, por ejemplo, la cárcel de Bower, para ejemplificar, ¿tienen todos los requisitos o las condiciones propicias para que se den clases? Sí. La cárcel de Bower y un módulo de los de Cruz del Eje son los únicos cárceles que han sido construidas pensando y habiendo diseñado el espacio de la escuela aparte. O sea, la institución dentro de otra institución. Exacto. Perfecto. Pero tienen aulas, sala de profesores, patios, Zoom, bibliotecas, todo lo necesario para trabajar. Lo que pasa es que lógicamente ha crecido astronómicamente la población penitenciaria, con lo cual ya también está quedando chico el espacio. El penal de San Martín fue trasladado. Fue trasladado. ¿Y eso tuvo algún choque con esto de la educación o no? ¿O de cuestión de espacio? Sí, por supuesto, porque hubo que redistribuir personas en otros módulos, implica una mayor población y recarga de algunas escuelas o aulas más que de otras. Bueno, sí, generó problemas, dificultades, pero por ahora se ha podido trabajar este año bastante bien, a pesar de todo. ¿Y usted nota diferencia entre los docentes intramuros y extramuros, digamos, los docentes para adultos? Con el En vínculo, contacto con los alumnos más que todo. Mira, en principio te diría que cuando yo empecé a trabajar, sí. ¿Por qué? Porque trabajar en las cárceles era, ¿qué te puedo decir? Un trabajo que si salía, bueno, lo tomabas porque era un sueldo más. No, necesidad. Era un estado de necesidad del docente que tomaba lo que le ofrecían. Y con eso, algunas dificultades en el aula y en el vínculo con el estudiante. Había gente que tomaba el trabajo pero tenía terror a entrar a cárcel. Tenía mucho temor de acercarse a un estudiante. Hubo gente que pidió, por favor, sáquenme de acá porque esto no es para mí. Y hubo otra gente que, por eso te digo que estos lugares se toman, viste, como decir, bueno, sos el maestro, sos el salvador. No. Ni lo uno ni lo otro. Acá no sos ni juez ni el Mesías. Sos docente. Entonces hubo todo un corrimiento de la mirada y del rol docente dentro de estos lugares, donde vos, a estos lugares no podés entrar, ay, sí, todo, pobrecito, mijito, vamos a justificarlo todo. No, no, porque corro algún otro riesgo. Entonces, es muy difícil encontrar el término medio, ni lo uno ni lo otro. Es decir, yo no puedo entrar a juzgar la vida del otro, porque cada uno ha tenido su propio juez. Pero tampoco puedo entrar a justificar todo porque corro otros riesgos. Es decir, yo he escuchado docentes, por ejemplo, de justificar la muerte de una persona, porque, bueno, había un buen vínculo con esta persona. Claro. Entonces digo, de ahí a la apología del delito hay un paso muy delgado. Entonces digo, es complejo y por eso requiere también de una formación específica. Hay gente que termina o mimetizándose en el contexto, o gente que contrariamente nunca puede romper esta primera barrera que me permite establecer un vínculo con el otro, reconociéndolo como un sujeto de derecho, como una persona con derechos. Ahí vuelve el tema del estigma social. Claro. Es decir, es complejo, es muy complejo. Hay gente que afecta esta tarea desde lo psicológico. Claro, sí. Hay gente que no ha podido permanecer una semana en este trabajo y se tiene que ir. Hay otros que, bueno, tienen algún modo de pararse en un aula sin importar las causas.
de las detenciones, por ejemplo. Otro tema que se discutió muchísimo, ¿tengo yo que conocer o no la razón por la que esta persona está detenida? Y yo te pregunto, ¿vos podés trabajar con una persona en una escuela que desconoce su historia personal? En primera instancia uno no conoce. Claro, después conoce con el tiempo. En profundidad, dependiendo de los vínculos que se generen con los alumnos. Porque si uno, en muchos casos, si conoce previamente algunas historias, puede que genere algún tipo de choque, que si uno no lo conoce y entabla una relación y después se entera, tal vez es como uno empezar a ponerse en el lugar del otro, pero no apropiándose de lo que al otro le pasa. Lo que yo digo es que en estos casos, conocer la vida y la historia y la situación de la persona detenida o la causa por la cual está detenida, lo primero que activa en las personas es un nivel de temor y de prejuicio importante. Entonces muchas personas optaron por no me contes, no lo quiero saber. ¿Tiene la posibilidad de saber Claro. general, digamos, o le dan nombre? A ver, en una época, cuando yo trabajaba en la cárcel de San Martín, el maestro no podía no conocerlo, porque la historia de la persona, su historia educativa estaba dentro de su historia del prontuario. Entonces vos para conocer su historia tenías que necesariamente leer, o sea, sabías cuál era la condena, cuál era la causa, por cuántos años. Entonces eso no pasaba en todas las cárceles, pero en la mayoría sí. Entonces, había gente que pasaba de largo y cuando el estudiante quería contarte algo decía, no me cuentes, no lo quiero saber. Ese resistirse a saber la historia del otro tienen un punto que ver, no con la historia del otro, con que yo no puedo manejar mis prejuicios. Me obliga a mí a hacer un trabajo previo, con mis propios prejuicios y mis propias representaciones del delito. Sí. O sea que igual hay muchos estudiantes, digamos, que después con el tiempo, con el vínculo, quieren contar sus historias. Por supuesto. Por eso digo, hay personas que no pueden trabajar en este lugar. Y está bien. Lo importante que es que aquel que pueda hacerlo y pueda permanecer, tenga una formación específica para permanecer. ¿Y usted que estuvo 7 años, no se arrepiente por nada? No, volvería a hacerlo. Volvería feliz a trabajar así. ¿Usted ya había trabajado antes con alumnos? Con jóvenes en conflicto con la ley, pero no personas detenidas. ¿Alguna diferencia vio considerable en cuanto a cómo valoraban su postura como docente? Mira, el primer día que yo llegué a San Martín, a mí lo primero que me preguntaron ellos en este primer contacto, presentación de quiénes somos y demás, lo primero que a ellos les interesaba saber de mí era si yo había sido víctima de violencia en algún momento de mi vida. Y yo les dije sí, les conté, sin detalle, 7 veces. Y abrieron los ojos gigantes así, y uno me preguntó, ¿y qué hace acá entonces? Y a partir de ahí se entabla un vínculo de respeto y de confianza en el otro, pero porque ellos necesitan, obviamente, saber de tu historia personal para poder ellos también... y ver que alguien cree en ellos también, a pesar de todo lo que han hecho, digamos, ¿sí? Que puede haber un cambio. ¿Y sí? Por eso digo que cuando a mí me preguntaron, ¿qué hace usted acá? ¿No tiene miedo? No, yo pedí trabajar en ese lugar. Entonces cuando yo conté por qué había solicitado el traslado, por qué me interesaba trabajar en este contexto, y toda la historia laboral previa, ya está, se despejaron todas las dudas de ellos y las mías. Entonces uno puede trabajar desde otro lugar y ya no ves a esa persona como un delincuente, lo ves como un estudiante, en el aula o dentro de la cárcel. Es decir, a mí me cuesta mucho hablar del preso, del interno, del reo, no son términos habituales en cualquier cárcel.
Y una pregunta, digamos, en cuanto al docente que quiere ingresar, si tiene esta formación especial, ¿hay algún otro inconveniente o algo que se fije en si puede llegar o no a ser docente? Por ejemplo, algún familiar, qué sé yo, que sea policía. Por ejemplo, en mi caso, mi marido es policía. No, lo que no podés tener es familiar detenido. Eso Ni en el lugar donde vas a trabajar, ni en las cárceles de la provincia. Eso es eso no está en el estatuto nuestro. Docentes sí son prohibiciones del servicio penitenciario. No se puede. No se puede, se supone que es una situación familiar que a vos te ha afectado considerablemente, por lo cual no es conveniente que estés en esos lugares. Claro. ¿Alguna otra pregunta? No, porque nosotros tenemos que trabajar también el tema de la inclusión. Y claramente No, pero sí, ya- estos programas ya nos dimos cuenta de que es altamente inclusivo, si no, no existiría. La verdad que bueno, es muy valioso lo que nos ha contado y creo que nosotros básicamente buscamos esto porque no es común este tipo de ejercer la docencia en estos lugares. Porque más allá de la supuesta vocación que uno tiene que tener, creo que es una calidad y un vínculo humano Sí, que tiene que estar pegado. sobre todo. Así, ¿y alguna palabra que podría decirnos a nosotros como futuros docentes, como alentando de que si realmente quisiéramos trabajar en un lugar, cuáles son nuestras ventajas y nuestras posibilidades? Como posibilidades en cuanto a la formación, todas, porque obviamente cualquiera sea la disciplina o la formación docente que se reciba, siempre va a ser buena para cualquier ámbito. Esta modalidad lo que requiere es esto que vos mismo acabas de decir, es una cuestión de actitud frente a otro sujeto que ha pasado por circunstancias adversas en su vida y bueno, y reconocerse en la persona detenida, no reconocer al detenido, reconocerse en esa persona. Porque yo no sé, insisto, hasta qué día yo no me quedo del otro lado. Bueno, yo he escuchado a muchas personas decir, no, la cárcel. No, y bueno, la cárcel es un lugar que todos podemos evitar en algún momento de la vida, en el momento más inesperado. Entonces digo, no es solo reconocer a la otra persona como sujeto de derecho o o un estudiante no, es reconocerse ahí, que es bastante más. Sí, yo me quedo con una palabra que usted dijo, que como que los alumnos en la educación veían cierta libertad. Eso es bastante interesante y ojalá que, sí, ya como me ha dicho, que puede que cuando salgan, puede que se encaminen supuestamente por la buena conducta y los buenos modales o no. Eso ya creo que depende de cada uno. Pero entonces es interesante también poder algún día tener estas experiencias. Sí, sí. Siempre y cuando uno antes se informe bien, se forme y sepa hacia dónde va también. Porque no es experimentar. Sí, te digo que esto es una cuestión que muchos han tomado como algo muy romántico. También en algunos casos sí, la iniciativa, la inquietud de ir a visitar la cárcel, y a mí me parece en un punto que según cuáles sean las motivaciones de visitar la cárcel, son interesantes, son genuinas, son válidas, o es parte del morbo de la social que necesito ver una persona tras una reja. Todo puede ser. Entonces digo, a ver, ¿qué querés ir a ver? Una persona tras una reja sufriendo, padeciendo horrores, porque te digo que la primera imagen es patética. La primera imagen es patética, porque si no, anda al zoológico, mira al mono detrás de la reja y va a ser una imagen similar. A ver, ¿vos te querés quedar con eso? ¿Querés ir a ver eso? ¿O necesitas verdaderamente pararte para analizar la posibilidad y la escuela desde otro lugar? Hay gente que te dice, sí, yo voy un día, 2 días, con un día, 2 días es suficiente. Yo digo, a la caramba, una práctica, una observación, es un proceso. Sí. Porque si no, tenemos 2 opciones. Vamos a ver una persona tras una reja o vamos a revisar el espacio físico, con lo cual podría ser bien un estudiante de arquitectura y no un docente.
Entonces, hay que definir claramente qué es lo que se busca en estos lugares y para qué se quiere ingresar a estos lugares y en qué condiciones puedo ingresar a estos lugares. ¿Para aportar qué? Básicamente para aportar. ¿Para aportar qué? Todas estas cuestiones son las que uno debe poder analizar y cuestionarse y discutir en los ámbitos de formación. No todas las personas estarán preparadas física, anímicamente, para ingresar a estos lugares, anímicamente sobre todo. Cuando yo elegí trabajar en San Martín, la peor cárcel de las que yo he podido entrar en Córdoba. Y bueno, y cuando yo fui la primera vez, el director del penal me recibió y me dijo, bueno, yo te voy a acompañar para que recorras el espacio donde funciona la escuela, bla, 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 te voy a hacer una sola sugerencia. Cuando salgamos, no te des vuelta. Y viste como los chicos. Sí, cuando te dicen algo que no hagas. Ponga ahí el dedito y lo primero que vas a hacer. Claro. Y bueno, y sí, verdaderamente. Fue necesario que yo viera la imagen que no debía ver. Porque salir del penal, de ese edificio tan terrible, vos veías a la gente colgada de los barrotes de las rejas, los niños colgados en la visita, los hijos, debajo, y las personas con los lagrimones por acá, señora, no se vaya, señora, no me deje. Claro. Fuerte. Entonces, por eso insisto, ¿qué queremos ver? ¿Para qué queremos entrar a la cárcel? Sí. Porque no es entrar a la cárcel en calidad de docente, es ¿para qué? ¿Qué quiero ver? ¿Qué creo yo que puedo desde lo humano aportar a esa otra situación? ¿Estoy en condiciones de bancarme una cosa tan dura y tan dramática como esta? Hay gente que está muy bien formada, pero para otro ámbito. Este no es un ámbito para cualquier docente, por eso vuelvo a insistir, el reconocimiento de la modalidad en la ley implica necesariamente la formación específica. Y esa formación específica, si bien no está legislada, como usted decía que en realidad hasta ahora no está formalizado, ¿qué hay que esperar para que eso se cumpla? Mira, por el momento estamos intentando, creo, no sé todavía si va a ser esa la decisión de implementar la tercera corte en el Simón, posiblemente, o en el Instituto Provincial de Formación para el año que viene. No lo sabemos, es una decisión política. Por el momento no es un plan de estudio que dependa de algún instituto en particular. Nosotros como modalidad de adultos y contextos específicamente, bueno, primero hablamos con superior, obviamente, porque superior es el que debe certificar, pero nosotros tenemos la necesidad de nuestros docentes y tenemos las escuelas en el contexto. No podemos nosotros certificar un trayecto formativo de nivel superior. Entonces, trabajamos con nivel superior, se habilitó en la primera corte el Cabret, después el Cabret pasó a la Universidad Provincial. Esta formación no puede estar dentro del ámbito universitario, académico, por lo cual hubo que recurrir al Simón. Y ahora no sé si va a seguir, si se da la tercera corte, no sé si va a ser el Simón u otro instituto. Lo cierto es que esto debiera en algún momento ser una oferta de un instituto de formación de la provincia de Córdoba y ya no depender ni del financiamiento ni del material que venga de Nación, porque esto es un programa que vino de Nación. En verdad no fue un programa, fue una inversión en formación de Nación a las provincias. Algunos lo tomaron, otros no. Algunos bueno, lo hicieron con otras características. Córdoba lo tomó tal cual se presentó a nivel nacional, y las dos cortes se trabajaron con esa mirada, que es una mirada política muy clara en esto, ¿no? Pero insisto, esto debiera en algún momento, y creo que no muy a largo plazo, ser una oferta del Instituto de Formación de la provincia. No debiera quedar supeditado a los cambios políticos y a la voluntad política de seguir financiando esto o no. Esto debiera ser algo ya que ofrezca la provincia. Pero para poder ofrecerlo debe primeramente reconocerse como necesidad.
ayer le hemos preguntado si había alguna posibilidad de obtener alguna información del PEI del SENMA. Sí, no, hoy estuvo la directora a la mañana, la citamos en una reunión y no se pudo quedar a la tarde. Ajá. Pero ella me dice que a lo mejor un día de la semana que viene que ustedes pudieran venir, ella se acerca hasta acá y O si no, nosotros nos acercamos hasta Selma, sino para que ellos también a la noche ella la pueden encontrar en Nueva Córdoba tiene la escuela. En la esquina, justo en la esquina del Rondó y Ituzaingó, enfrente de la universidad. Ah, sí, al frente de la ese. universidad, sí. Sí. Bien, entonces directamente... Pero a partir de las 7:30 de la tarde. Sí, nosotros Sí, pasamos nosotros por la noche cruzamos la igualmente, noche, así que no hay no hay problema. Justo enfrente. Tendremos que ver la nota de la autorización, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces buscamos el nombre de ella, le pedimos la autorización a la profe, Es Alejandra González. Alejandra González. Bien, entonces nos comunicamos y hacemos firmar la nota el miércoles. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, No, por valoramos favor. su tiempo y la verdad que